Gracias, mis queridos hermanos. Agradecemos al Señor la bendición de volver a estar juntos. Y hoy estudiaremos una disciplina espiritual. Recuerden ustedes que las disciplinas espirituales son las herramientas que el Señor nos ha dejado y que encontramos en las Sagradas Escrituras para así poder desarrollar nuestra espiritualidad, para poder crecer en el Señor, para tener un proceso de santificación. Y cada disciplina espiritual apunta a que conozcamos más a Dios, tengamos una mayor relación con Jesucristo y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Así que, queridos, esa es la función de esta disciplina. No es una legalidad, no es eh, una imposición, sino que es una herramienta, es un arma que podemos usar para poder crecer en el Señor. Y cada misionero, cada persona que tiene un llamado, busca crecer en el Señor y debe querer parecerse más a Cristo. Desarrollar el carácter conforme al carácter de Cristo y ser cada día más a la imagen de Dios. Vamos a mirar entonces aquí una pequeña presentación, como siempre hacemos, para poder mirar esto de las disciplinas espirituales. Y como miramos ya la clase pasada, ustedes saben bien, vamos a estar estudiando 6 disciplinas espirituales, algunas de ellas ya las pasamos, y ya miramos entonces esta disciplina espiritual de la oración. Miramos también lo que era el carácter y cómo desarrollar el carácter de Cristo. Y así vamos a ir ahora avanzando en nuestra exposición. Hoy veremos la disciplina espiritual de la lectura bíblica y lo que implica la lectura de las Sagradas Escrituras. También vamos a mirar el ayuno, la comunión, la adoración y el servicio. Como dije la semana pasada, son más disciplinas, pero por efecto de tiempo vamos a estudiar estas 6 que de alguna manera están dentro de las más importantes. Hay una también que no está aquí, que es la disciplina de evangelización, que todo cristiano debe cumplir, la Gran Comisión, pero eso ya lo han visto con detenimiento en los ramos anteriores. Bien, entonces digiramos las escrituras. La lectura de la Biblia, la lectura de las sagradas escrituras o las escrituras, como le queramos llamar. Leer la Biblia, devorar la Biblia. Todo cristiano, a lo menos una vez en su vida, debiese leer la Biblia completamente. Los que hacen estadísticas plantean de que hay unos 35.000 millones de caracteres en las Sagradas Escrituras, o de letras. Lo interesante sería que todos nosotros leamos todas y cada una de esas letras a lo largo de nuestra vida cristiana. Ahora, si alguien la quiere devorar y lee 3 capítulos durante cada día, en un año la puede leer completa, y si lee 6, en 6 meses la tiene completa. Bueno, si 2 en 3 meses y así sucesivamente, pero en un año, un plan de lectura de un año podría leer perfectamente las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar en esta clase 3 maneras de acercarnos a las Escrituras. Algunos le llaman principios, yo le digo consejos, 3 consejos cómo acercarnos a las Sagradas Escrituras. Tal como les he dicho, con respecto a las disciplinas, pueden haber más de las que yo enseño. De igual manera, pueden haber otras maneras eh, más para acercarse a la Biblia, pero yo he visto en la Sagrada Escritura 3 maneras y 3 formas o consejos, y esos son los 3 que vamos a estudiar aquí. ¿Pueden haber más? Por supuesto que sí, pero por lo menos estos 3. Tenemos entonces que para leer las Escrituras necesitamos acercarnos a las Escrituras de manera llana. Eso es lo primero y lo más simple, una lectura llana. Lo segundo es que
al ir creciendo, vamos a pasar de esa manera llana a una manera devocional, a una lectura devocional. Y a medida que vamos creciendo, vamos a pasar de la lectura devocional al estudio bíblico, al estudio de las Sagradas Escrituras. Porque esto es interesante, tener esta escalera digamos, esta pendiente positiva de ir de menos a más, porque hay personas que al acercarse a las escrituras, no a entenderlas, no quieren seguir leyendo, y porque es difícil, piensan y no manejan o ni siquiera los básicos principios de hermenéutica como para interpretarla y para saber qué quiere decir el Señor. Entonces, se llenan y traen un diccionario y traen un compendio, comentario y miran palabras en griego y al final se les hace tan complejo porque piensan que no tienen la capacidad de poder hacerlo. Pero debemos entender de que la Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios busca es que cada uno de nosotros tengamos un acercamiento. Por eso comenzamos con una lectura llana. Cuando ya hemos dominado la lectura llana, pasamos a una lectura devocional y cuando ya tenemos una disciplina devocional, podemos entonces también ya a ir a un estudio profundo de la Biblia. Muy bien, ¿qué es la lectura llana de las Sagradas Escrituras? Eh, bueno, esto cuando se habla de llano también es uno de los principios básicos para interpretar las Sagradas Escrituras y es la lectura llana. ¿A qué se refiere? Bueno, la lectura llana es simplemente leer, tomar las Sagradas Escrituras, tomarlas y leerlas, leerlas, simplemente leerlas. No preocuparse tanto del significado en el griego, en el hebreo, etcétera, o en el arameo, sino es leer lo que las palabras nos quieren decir a nosotros. Eso es un principio también de hermenéutica, leer la escritura de forma llana, de forma sencilla, y ver lo que las palabras nos quieren decir. Sin duda, ah, no alcanza eso, pero usted si por lo menos lee la Biblia cada día, 3, 4 versículos, un capítulo cada día. Entonces irá creciendo para luego pasar a una lectura devocional. Si me acompañan a mirar las escrituras en el libro de Deuteronomio y en el capítulo 6, ahí en la segunda ley, Dios dice, o Moisés repite las palabras que Dios había dicho al pueblo en el Sinaí. Y entonces dice, estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que se te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como pueden ver ustedes, es simplemente leer, no está aquí el texto exigiendo un estudio bíblico, no está exigiendo que em, seamos tan meticulosos, sino que la leamos. Eso es lo que Dios quiere y lo que Moisés estaba diciendo a, a ellos en ese entonces. Eh, Lean la palabra y repítansela a los hijos y repítansela cuando estén en el campo y en la ciudad y donde vayan, repitan y repitan la palabra de Dios y repitan la palabra de Dios.
Si van conmigo al Salmo 119, Salmo y libro más largo de las Sagradas Escrituras, Salmo 119, y vamos a mirar allí el verso 3. Mira lo que dice el verso 3 al verso 5, dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que nos guía. La palabra del Señor no es un pesado libro, sino que es dulce, nos alimenta. Por eso que cada uno de nosotros debe digerir las escrituras. Y tal vez a usted le cueste, a mí también me cuesta, pero comience leyéndola llanamente, llanamente. Tome estas 6 semanas, bueno, ya quedan 5 semanas, para leer el libro del Evangelio de Marcos. El libro del Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Aquí Jesús, ante nuestro enemigo y enemigo de nuestras almas y enemigo de Cristo. En el desierto, en el tiempo de la tentación, cuando Jesús fue tentado, y fue tentado justamente por la necesidad básica que tiene el ser humano, la necesidad del alimento. Entonces Jesús, dice el capítulo 4, verso 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, aquí lo podemos mirar muy bien desde el punto de vista de nuestra nación, porque el pan es algo diario, que cada día está en nuestras mesas, en nuestras casas por la mañana, por mediodía, por la tarde. Así debería estar la Biblia también. Es la palabra de Dios, el pan nuestro, el pan de vida. Jesús es ese pan de vida. Entonces, simplemente leer las sagradas escrituras. Cuando usted ya lee las sagradas escrituras y tiene esa hábito, esa costumbre, entonces ya puede comenzar a meditar, a tener un tiempo devocional. ¿Qué es la devoción? Es tener un tiempo de meditar en las Sagradas Escrituras. Es leer el texto, pero de esos textos escoger uno o dos y ver de ellos qué Dios tiene para mí. Es una lectura devocional, es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Viene de la palabra hebrea agar, que es reflexionar profundamente en el contenido de la palabra de Dios. Es repetirla mental y verbalmente, dejar que se interiorice y transforme nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, comenzamos a exprimirla. Es lo que ella trae hacia nosotros. Una traducción de esa palabra meditar es rumiar, es decir, que llevas las palabras a tu mente, las llevas a tu corazón, las analizas y ves, Dios, ¿qué tienes para mí? Recuerden que orar es hablar con Dios, pero leer las escrituras es dejar que Dios nos hable. Entonces, meditamos en lo que Él nos habla. Pensamos en lo que Él nos habla, lo traemos a la memoria. Meditar en la palabra de Dios es la lectura devocional. Esta ya es más profunda porque tú debes tomar un tiempo, unos 10 o 15 minutos, esperando en un lugar, ojalá un lugar silencioso o en un lugar en la naturaleza, donde tú puedes abrir las escrituras, orar a Dios y permitir que Dios
te hable a través del texto. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito por el cual Dios me llamó? Todo eso está en las Escrituras, no es complejo. Ahí tú puedes saber claramente cuál es la voluntad de Dios para tu vida y cuál es el propósito con el cual Él te llamó. Vamos a leer devocionalmente meditando en las Escrituras, meditando en las Escrituras. Miramos el Salmo 1 y versos 1 al 6. Salmo 1 y versos 1 al 6. Leemos. Y dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, perdón, mas la senda de los malos perecerá. Y el verso 2 dice, la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la ley de Dios, para el escritor del Salmo no era otra cosa más que meditar en las escrituras, las escrituras. Y de esa misma manera nosotros debemos meditar en las escrituras cada día, si es posible. Y si no te es posible, una vez a la semana. Puedes leer todos los días llanamente, pero una vez a la semana devocionalmente. Vamos a ir a Josué 1:8, es un texto de la escuela bíblica, ¿no? De cuando íbamos a la escuela dominical, los que tuvieron esa bendición de participar en la escuela dominical, este era el texto que todo niño nos se aprendía. Como profesor de escuela dominical nos ha tocado enseñarlo, como alumno nos ha tocado aprenderlo, y sobre él también muchas veces hemos escuchado o predicado. Y dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La lectura devocional, entonces, es meditar en las sagradas escrituras, meditar en la ley de Dios, meditar en sus palabras. ¿Y qué es meditar? Ya lo hemos dicho un poquito, pero quiero dejarles aquí una definición que dice, es preparar el corazón por medio de una oración de confesión para leer su palabra y asimilar su contenido. Es importante asimilar el contenido del Señor, interiorizarlo en nosotros. Que la palabra de Dios sea la que nos transforme la manera de pensar y de vivir. Que las escrituras sean las que nos edifiquen y que cuando nosotros la usemos sea para bendición de otros, para que otros también puedan ser edificados. Tenemos entonces lectura llana, lectura devocional, y ahora nos vamos a un tercer punto, que es conocer las escrituras. Es fundamental para la vida cristiana. Conocer las escrituras es fundamental para la vida cristiana. Es decir, un cristiano necesita conocer las escrituras, necesita saber sobre ellas. ¿Y por qué es importante que un cristiano conozca las escrituras? Primero, porque en ella entenderá lo que es la salvación. Porque por la palabra de Dios recibimos la regeneración, el nuevo nacimiento. Y al mirar la palabra entenderemos qué significado tiene la regeneración en nuestra vida. Esto de que somos nuevas criaturas
Como dice el apóstol Pablo, a todo el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Miremos ahora el texto de la carta del apóstol Pedro. La carta del apóstol Pedro es lo que se llama una carta circular, es decir, no está dirigida ni a una persona ni a una iglesia, sino está dirigida a toda la iglesia. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 a- al 25, leemos las siguientes palabras. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra renacidos es regenerados o regeneración. La doctrina de la regeneración está fundada ahí en el nuevo nacimiento. Pero ¿qué nos está diciendo Pedro? Que por la palabra, es decir, lo que Dios exhaló, y que nos queda aquí en este libro como inspiración, como canon, bíblico aceptado por la iglesia, entonces, por esa palabra, somos renacidos eh, de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la hierba del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Conocer esas palabras es fundamental para nosotros. ¿Cómo vamos a conocer esas palabras? Leyendo las Escrituras, leyendo las Escrituras, primero de forma llana, segundo de forma devocional. Las Escrituras son el alimento de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos conocer a profundidad lo que ellas dicen. Ya leímos Mateo 4:4, ¿no es cierto? Cuando dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es nuestro pan de vida. La palabra es el pan de Dios y es el alimento espiritual que cada uno de nosotros debe consumir. Pero no solo es el pan, sino que también hay en Pedro, los versículos que ya leímos, comenzamos desde el 25, en primera de Pedro 1:25, dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche? Bueno, arriba lo dice. Es la palabra del Señor que permanece para siempre. Los proverbios y salmos que ya hemos leído decían que era como la miel, dulce más que la miel y más que la que destila del panal. Verso 2 del capítulo 2 de Pedro. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿por qué hay que conocer las Escrituras? Porque en ella vemos y entendemos lo que es la regeneración. Somos regenerados por la palabra. Luego somos alimentados por ella en nuestro pan, en nuestra miel, en nuestra leche, por poner algunos comparaciones, ¿no es cierto? O metáforas en sentido figurado de que la palabra es para nosotros, edifica nuestra vida, alimenta nuestro espíritu. Así que por eso entendemos eh, que debemos leer la palabra del Señor de manera llana, de manera devocional, leer la palabra del Señor. Número 3, la palabra del Señor nos trae esperanza, esperanza. Romanos capítulo 15 y versos 1 al 7, Romanos capítulo 15 y versos 1 al 7, leemos. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito,
Los vituperios de los que tú me esperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Repito el texto. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, todo el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros mismos un sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Las Escrituras entonces son nuestra esperanza, la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo y el retorno de Cristo por su iglesia. Lo encontramos en las Escrituras. Lea las Escrituras, empápese con ellas, de ellas, ah, dijérala, entiéndala, conózcala, sepa que la Biblia que usamos tiene dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Sepa que tiene 66 libros, que 27 están en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento. Sepa que fue escrita en tres idiomas, hebreo, griego y arameo, y que ha sido traducida a muchos idiomas, y ese ha sido el libro más vendido y más leído en la historia de la humanidad. Un cuarto punto del por qué debemos conocer las escrituras es porque es nuestra arma de guerra. Efesios capítulo 6 versos 10 en adelante nos habla de la armadura espiritual. Ahí encontramos siete elementos de la armadura espiritual, siete elementos a través de los cuales debemos estar revestidos a fin de derrotar a nuestro adversario, el diablo. Muchas veces pensamos que es tan difícil ser creyente y vencer. No es difícil si estamos en Cristo. No es difícil si leemos su palabra. No es difícil si su palabra es el apoyo poderoso de nuestra fe. Encontramos entonces en el capítulo 6 y el verso 17 y 18 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire que ahí pone a las dos disciplinas más importantes, la lectura de la Biblia y la oración. Esa es el arma, es la espada con la que usted puede defenderse de Satanás. No solamente resistirlo, sino también atacarlo y defenderse. Para eso es la espada, para defenderse, pero también atacar. ¿Cuáles son las posiciones que debemos tener ante las escrituras? Lo primero es que debemos acercarnos a la escritura de forma reverente. La palabra hebrea yaré, reverente, se traduce como temor. Debemos tener temor de lo que las escrituras nos dicen, es decir, respetarlas para ponerlas por obras. También debemos acercarnos con humildad, es decir, debemos acercarnos con el deseo claro de obedecerlas y por último, un corazón receptivo. Es la manera correcta de acercarnos a las Sagradas Escrituras, reverente, con humildad y receptivos. Una vez que ya hemos pasado esos procesos, aprendimos y ya leemos llanamente, hacemos lectura devocional, conocemos las escrituras, nos acercamos a ella de manera reverente, humilde y eh, receptivo, entonces estamos preparados para estudiarlas a profundidad. ¿Y por qué hay que estudiar a profundidad las escrituras? Es para poder sacar de ellas lo que Dios quiere decirnos. Es poder cavar, es poder buscar allí lo que Dios quiso decir. Recuerden ustedes que la Biblia fue escrita al primer siglo de la era cristiana y varios siglos antes de la era cristiana. Por más de 1700 años dura toda su escritura y son 40 diferentes autores que ella tiene. Entonces, cuando vamos a acercarnos a ella, queremos saber lo que el autor quiso decir, lo que ese autor sagrado quiso decir.
Y para eso hay que estudiar. Y ahí hay herramientas, una de ellas se llama exégesis, que le permite a usted y a mí estudiar las Sagradas Escrituras. Para estudiar las Sagradas Escrituras les doy tres consejos básicos en una simple frase que dice, una simple historia armoniosa. La repito, una simple historia armoniosa. Son tres principios hermenéuticos. El primero es el principio de la simplicidad, es leer la palabra llana, leer la palabra lo que dice y el significado de las palabras. El principio de la historia nos manda a estudiar la palabra en su contexto histórico, en su contexto cultural y en su contexto gramatical. Y el principio de la armonía nos dice que la Biblia se explica a sí misma, es decir, hay conexiones que usted hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Nuevo y el Nuevo, entre el Antiguo y el Antiguo. Es decir, un texto fuera de su contexto es un pretexto. El texto es usado en su contexto y hay otros textos bíblicos de las Sagradas Escrituras que lo explican. Una simple historia armoniosa. Debemos estudiar profundamente las Escrituras para conocer a Jesús. Ese es el principio fundamental. Las Escrituras son para conocer a Jesús. ¿Y qué nos dice entonces? Vamos a mirar el libro de Juan capítulo 5 versos 30 al 40. Evangelio de Juan capítulo 5 versos 30 al 40. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así hago. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que aquel testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros hicisteis regocijaros un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, porque las obras que el Padre me dio para hacer, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y mire lo que les dice a los que no creían: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El verso 39, escudriñar las Sagradas Escrituras. Escudriñar significa acabar, significa examinar. Esta acción que hace el médico, escrutar, significa entonces poder discernirla, significa entonces profundamente ver qué es su significado, qué es lo que nos quiere decir, y se escudriñen las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Lo segundo, por qué debemos estudiar las Sagradas Escrituras, es porque ellas nos hacen entender el temor de Dios. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Conocer a Jesús y luego entonces entender el temor de Dios. Libro de Proverbios, ya habíamos citado, pero vamos a leerlo ahora. El libro de Proverbios y el capítulo 2 versos 1 al 5 dice: Hijo mío, recibe mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclines tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Así como a la plata la buscas, y la escudriñases como a tesoro. Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Para poder entender el temor de Dios, y para poder tener conocimiento de Dios necesitamos estudiar profundamente las Escrituras. Leerlas llanamente, leerlas devocionalmente, pero también estudiarla. Hijo mío, recibe, dice, mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Perdón, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti.
¿Qué pasa si usted recibe la palabra del Señor? Y en la palabra del Señor están sus mandamientos, el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios más? ¿Quiere clamarle profundamente? Estudie las Escrituras. Al estudiar las Escrituras, va a descubrir la verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y la verdad es algo discutido en la historia. La verdad es absoluta. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted estudia las Escrituras, va a poder llegar al conocimiento de la verdad. Libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 12 vamos a leer, hay una historia donde Pablo está anunciando el Evangelio de Salvación. Y mire qué hermoso lo que la gente hizo al escuchar a Pablo. Leemos desde el verso 1, dice: pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué está usando Pablo? La Biblia, las escrituras. Nos referimos obviamente a las del Antiguo Testamento, de la época de Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen el decreto del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenidas fianzas de Jasón y de los demás, que soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El verso 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Pablo les hablaba las escrituras. Pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, los de Tesalónica los metieron presos, trataron de estorbar, pero los de Berea eran más nobles. Ellos no simplemente se cerraron, sino que dice el verso 11, eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, pero ¿qué hacían? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Usted no se quede con lo que le enseña el pastor Ezequiel o Alejandro o Alberto o Alto o Samuel o como se llame su pastor, sino que escudriñe las escrituras y vea si lo que le están enseñando está de acuerdo a las escrituras. Y por último, como somos llamados por Dios para llevar su evangelio a toda criatura, y debemos tener un testimonio acorde a las escrituras, utilice las escrituras, léalas, apréndalas, estúdielas profundamente para que sea un obrero aprobado por Dios. Segunda de Timoteo. Consejo de Pablo a Timoteo, su último libro escrito antes de morir. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y versos 14 al 26. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para petición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Aprobado como obrero
que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Para usar bien la palabra del Señor, entonces es necesario leerla llanamente, tener devocional, pero también estudiarla. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte significará todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también de madera y de barro, que son de usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz para con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, pero con todo, para con todos apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que, en que están cautivos a voluntad de él. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. No puede usted enseñar lo que no sabe. Debe enseñar la profundidad de las escrituras. Mire, la lectura llana es la lectura simple. La lectura devocional es personal. Usted no puede hacer una lectura devocional y ir a enseñarla, porque esa es una devoción suya con Dios. No lo puede generalizar. Pero el estudio de la palabra de Dios es lo que, la herramienta que Dios le da para que usted y yo estudie. El capítulo 3 y el verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estudiar la escritura profundamente para que seamos preparados para toda buena obra. Que Dios les bendiga.